La medianoche bañaba el follaje del bosque en total oscuridad, acompañado de un expectante cielo estrellado y una luna llena que maravillaría a cualquiera que se encontrase en aquel turbio lugar. El viento resoplaba leves brisas de aire acompañadas de plácidos aromas que producía la flora de la zona. Diversos animales se hacían protestar, formando una silenciosa acústica que resonaba en todo el bosque. Entre todos aquellos sonidos, se hacía destacar uno en particular. Se trataba de un pequeño niño, que corría ruidosamente entre la maleza del bosque, huyendo de lo que era su perseguidor. Durante su persecución, el pequeño sufrió diversos rasguños y arañazos, producidos por ramas y arbustos que se encontraba en mitad de su camino. El dolor de aquellas heridas eran dolorosas para alguien de la edad del pequeño, pero detenerse no era una opción. Aquel, o mejor dicho, aquello que lo perseguía, se aproximaba cada vez más y más hacia él, acortando la distancia entre ellos. El pequeño, con sus últimos esfuerzos, logró acelerar la marcha para conseguir el tiempo suficiente para trepar dificultosamente el tronco de un árbol, que le serviría como refugio temporal. Al llegar a cierta altura, el pequeño logró observar con su mirada, casi nublada por los esfuerzos, una silueta de gran estatura con ojos azules, mandíbulas amplias, y dientes afilados. Aquella criatura alzó su brazo casi consumido por bultos, en un vano intento por agarrar al pequeño. Sin poder hacer nada, la criatura terminó marchándose lentamente entre las sombras. El pequeño niño aprovechó para poder descansar y reponer fuerzas, y también pensar algún plan o idea que lo ayudase para salir de aquel frondoso bosque. Pasados unos minutos, el pequeño escaló el árbol, hasta llegar a la cima. Las vistas que brindaba aquel árbol, le servirían para poder divisar algún indicio de humanidad en la zona. Logró observar cómo en la lejanía había un rastro de humo de lo que posiblemente sería la hoguera de algunos campistas. Visto esto, el pequeño decidió emprender la marcha en dirección a la fogata. El pequeño tenía razón, se trataba de un reducido camping compuesto por 5 tiendas de campaña, y una hoguera en el centro, rodeada por troncos que habrían sido usados para sentarse. El pequeño caminó en dirección hacia las tiendas de campaña, para poder recibir ayuda. Grande fue su sorpresa, al ver que no había nadie en ninguna de ellas. Hasta que miró a los árboles que le rodeaban. Las personas responsables de haber montado el camping, yacían muertas y mutiladas. Algunos estaban empalados en las ramas más altas de los árboles, mientras que otros estaban recostados en la base de los troncos, con sangre aún goteando de sus cuerpos sin vida. El pequeño no sabía qué hacer. Empezaba a padecer de náuseas y su corazón empezaba a palpitar con más velocidad por cada segundo que pasaba. Entonces fue ahí cuando vio las alarmantes huellas gigantes formadas en el suelo. El hecho de saber que aquellas bestias habían estado por ahí, hizo que su estado empeorase, casi estando al borde de un ataque de ansiedad. El pequeño se dirigió a una de las tiendas de campaña, para así poder reposar y tranquilizarse un poco. Al rato, el pequeño logró recuperar la compostura, y volvió a subirse a la copa de un árbol para ver si había alguien más en la cercanía. Como si hubiese sido obra del destino, el pequeño vio con éxito una casa cercana que se encontraba en un área no muy poblada de árboles. El pequeño niño estaba salvado. Aquel lugar era idóneo para la situación, y además contaba con la seguridad de ser un espacio cerrado, y con un poco de suerte, habría gente residiendo allí. El pequeño bajó del árbol, no sin antes revisar que no hubiese ninguno de esos monstruos cerca. Durante su camino, pudo observar varias señales grotescas que habían dejado aquellas criaturas, como rastros de sangre, árboles empapados de fluidos, y huellas que conducían a la nada. Cuando el niño llegó a la zona despoblada de árboles, pudo ver con más detalle cómo lucía la casa, mientras caminaba hacia la entrada. Las paredes se hallaban construidas con ladrillos de piedra, con algunas partes cubiertas por musgo. Las ventanas lucían sucias y cubiertas por polvo, y alguna que otra se encontraba rota, como si del golpe de una piedra se tratase. De la parte inferior del tejado, colgaban numerosas enredaderas que recubrían una gran parte del hogar.
Al llegar a la entrada, el pequeño hizo sonar el timbre, casi ya oxidado por los años. Nadie respondió. Al no obtener respuesta alguna, probó a girar el pomo y ver si estaba abierto. Y así fue. La entrada no era gran cosa. Las paredes estaban recubiertas por un papel de pared muy anticuado e inexpresivo, y el suelo de madera rechinaba suavemente por cada paso que daba. Pasada la entrada, se encontraba el salón. La habitación conservaba una variedad de muebles y cachivaches. Un sofá, un televisor antiguo sostenido por una mesilla, librerías en la pared, y una chimenea. El pequeño decidió echar un vistazo por la habitación. Las estanterías de madera contenían una gran variedad de libros, la mayoría desgastados por el tiempo. La evolución de las máquinas, la belleza de la tecnología, 150 consejos contra la ira, todo sobre el autocontrol. Aquellos eran algunos de los títulos de los libros que se encontraban. Cerca de la estantería se encontraba la chimenea. Esta estaba repleta de premios y trofeos. Entre todos ellos, se encontraba una fotografía en blanco y negro de lo que parecía ser los antiguos residentes de la casa. Era una familia de 5 integrantes, un hombre y su esposa, y sus 3 hijos. 2 de ellos eran varones, y la restante era una pequeña niña. Era raro, pero todos sonreían en la foto, a excepción de uno de los niños, que lucía notables ojeras y una expresión de cansancio y tristeza. Un poco por encima de aquella foto, se encontraba un título universitario remarcado con un marco dorado y reluciente. Aquel título le pertenecía a William Afton. Sus contemplaciones fueron interrumpidas por una voz entrecortada, que provenía de la segunda planta. El pequeño, curioso, decidió averiguar la procedencia de aquel sonido. Pasadas las escaleras había un extendido pasillo que conectaba con lo que parecía ser la habitación de uno de los niños vistos en aquella foto. La habitación era antigua, pero estaba muy bien conservada, a pesar de tener los años que tenía. La habitación a simple vista mostraba una gran cama blanca tapizada con triángulos de diversos colores, un armario enfrente de ella, y una mesilla al costado derecho de la cama. Entonces pudo ver cómo lo que generaba aquel sonido que yacía dentro del armario. Se trataba de un conejo de juguete. Aquel muñeco lucía roto y viejo, y no era de extrañar que su caja de voz mal funcionase. Se escuchaba entre líneas, cómo aquel juguete decía: "Te quiero, Elizabeth". Cuando el pequeño niño apagó el interruptor que tenía en su espalda, la habitación y el hogar entero se quedaron en inquieto silencio. Pero entre ese silencio, se pudo escuchar un sonido que le indicaba al pequeño, que no estaba solo. Proseguido de aquel aullido, pudo escucharse un fuerte golpe procedente de la planta baja. Asustado, el niño decidió esconderse en el armario, esperando a que fuese lo que había entrado, no lo descubriese. Mientras los segundos pasaban, podía oírse como unas pisadas pesadas hacían crujir la madera de las escaleras, indicando que algo o alguien se acercaba. El pequeño, entre lágrimas silenciosas, pudo ver a través del armario, cómo una bestia azulada con características similares a su anterior perseguidor, rondaba la habitación, en lo que parecía ser una búsqueda de su siguiente víctima. Sus fauces dotadas de dientes afilados, parecían estar divididas, pero unidas por algunas uniones carnosas. Algunas partes de su cuerpo dejaban ver a través de él, lo que aparentaba ser su esqueleto. Aquella vista podría dejar traumado a cualquier persona de por vida, y en especial a alguien de la edad del pequeño. En ese mismo instante, el monstruo giró forzosamente la cabeza, mirando fijamente al armario, como si aquella bestia hubiese olido los miedos del inocente niño. Desgraciadamente, la bestia abrió el armario, exponiendo el cuerpo encogido y asustado del niño. En lo que pareció ser un intento de asestar una mordida, el pequeño logró escabullirse con velocidad por debajo de las piernas del monstruo, dirigiéndose a la puerta que quedaba en el lateral izquierdo. No se molestó en mirar atrás. Lo único que hacía era correr despavorido hasta la salida.
Justo cuando se disponía a acercarse a la destrozada puerta, la madera del suelo quebró, revelando a otra de esas criaturas. Poseía un morro largo y desgarrado, con unas largas y filosas filas de dientes, y un afilado garfio acabado en punta, cubierto por una mucosidad flácida. El pequeño, con el corazón a punto de estallar, corrió en dirección contrario al monstruo, y así quizás encontrar otra salida. La bestia convulsionaba agitadamente, en varios intentos de salir de debajo del suelo. El pequeño no tuvo alternativa, y tuvo que coger un trofeo de la chimenea y lanzarlo con fuerza contra una de las ventanas, y así poder escapar. Logró salir, aunque no sin recibir múltiples cortes y heridas a causa de los fragmentos de cristal. Mientras corría, pudo ver a unos cuantos metros como una bestia amarilla de proporciones escalofriantes, emergía de entre la tierra. Los ojos de aquel monstruo se posaron sobre los del pequeño, mirando a través de él. Al igual que sus congéneres, se apreciaba fácilmente la gran dentadura afilada que tenía. Pero no solo en su cabeza, sino que poseía otra incluso más grande en su estómago, que parecía balbucear sin conciencia. Lo que más perturbaba al pequeño de aquella aberración, eran esas cabezas adicionales que tenía adheridas a ambas mandíbulas. Ambos eran de distinto color, pero la mirada y expresión que mostraban era demoníaca. Como si estuviesen sufriendo y necesitasen quitarle la vida a alguien para saciarse. Durante su huida, llegó a apreciar en la lejanía, cómo esas bestias se congregaban lentamente, mirando todos fijamente al pequeño con desprecio y psicopatía. Tras una larga maratón, el pequeño, casi al borde del desmayo, consiguió por obra y gracia de Dios, llegar a una cabaña en donde un grupo de guardabosques estaban asentados en una pequeña terraza que había en la entrada externa. Sus expresiones se tornaron a algo mucho peor que una horrible sorpresa. En cuanto los adultos se le acercaron, el niño terminó quedando inconsciente. Con la visión nublada, el pequeño pudo divisar algunas máquinas conectadas a su cuerpo. Enfrente de él, pudo ver un policía y uno de los guardabosques, hablando con una pareja. Cuando el policía desvió su vista al niño, inmediatamente fue junto con aquella pareja hacia su lado. Sus rostros expresaban una mezcla entre alegría, preocupación y tristeza. Mi niño, ¿estás bien? Pensábamos que no volveríamos a verte. ¿Cómo te encuentras? ¿Recuerdas algo? Monstruos. Bestias. Los padres miraron extrañados. No se preocupen, posiblemente se trate de algún tipo de delirio o alucinación que vio por la ansiedad que le pudo haber causado el perderse en el bosque. Un psicólogo infantil debería ser suficiente, dijo el policía. Bueno, lo único que importa ahora es que por fin estás con nosotros. Tras una corta temporada en el hospital, el pequeño pudo regresar a su domicilio con sus padres. Estuvo yendo a terapias con un psicólogo muy bueno, que le terminó ayudando con su trauma y pesadillas. Todo volvió a la normalidad. Hasta que llegó la tragedia. Eran las 3 de la mañana, el pequeño niño fue despertado por un sonido que le heló la sangre. Con miedo, el pequeño se arropó bajo las sábanas el cuerpo entero, en un intento de sentirse seguro. En eso, un grito desgarrador se escuchó en el interior de su casa. El silencio se adueñó del lugar por unos largos minutos, hasta que el pequeño decidió investigar por su cuenta. Sus padres reposaban muertos en el suelo, dejando un charco de sangre. Aquella vista no se comparaba a nada que el niño hubiera visto. La impresión de ver a sus propios padres demacrados, le dejaría graves secuelas psicológicas, peores que cualquier otra que hubiese vivido. El pequeño corrió entre lágrimas hacia su cuarto, donde encogido en su cama, lloraba por la pérdida de sus padres. Hasta que miró por la ventana.